¿cómo podemos saber que estamos preparados para el regreso de Jesús? ¿Cómo podemos saber que estamos preparados para el arrebatamiento o el rapto y que no nos quedaremos aquí? ¿Cómo podemos estar seguros de encontrarnos con Jesús cuando Él vuelva? ¿Y cómo podemos preparar a nuestros hijos y seres queridos para que conozcan a Jesús? Como vimos en el programa anterior, las señales del fin de nuestro alrededor, el regreso de Jesús, podemos ver que es inminente. Nunca ha habido un momento más importante en la historia para los creyentes, para que estemos preparados para encontrarnos con Jesús cuando regrese. Gracias a Dios, hay un capítulo entero en el libro de Mateo donde Jesús nos dice exactamente cómo prepararnos para encontrarnos con Él. En el capítulo 24 de Mateo, sus discípulos le preguntan a Jesús cuándo vendrá el fin y cuáles serán las señales del fin. Durante la mayor parte del capítulo 24, Jesús habla de las señales que marcan el fin de los tiempos. Entonces, Él pasa de conocer las señales a estar preparado cuando Él venga. Aquí es donde Él comienza a hacer la transición de las señales del fin de los tiempos y la preparación para su regreso. Vamos a leer Mateo 24, 37 al 51, que lo leímos en el programa pasado, pero para tener una referencia clara de lo que estamos hablando. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Y esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquete, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que la asaltaran su casa, ¿verdad? Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá como menos lo esperen. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un buen tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, y cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En este lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Vemos aquí que Jesús volverá en una época de fiesta, de indulgencia, como en los días de Noé, en los días de Lot, antes de que cayera el juicio. Podemos ver que su regreso será inminente, lo que significa que no se sabrá con exactitud cuándo es el día que Él regresará. Solo las señales del tiempo que anunciarán su propia llegada. Habrá una gran recompensa para aquellos que estén vigilando y estén preparados para cuando Él regrese, y habrá un castigo terrible para aquellos que no lo estén. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos preparados para el regreso de Jesús? Y eso es lo que hemos estado contestando durante todos estos 2 programas. En el capítulo 25 de Mateo, Jesús nos cuenta 2 parábolas y una historia real con el propósito de prepararnos para su regreso y cómo seremos juzgados. Usando estas 2 parábolas y una historia real, te comenté que te daría 10 palabras sencillas para prepararte para el regreso de Jesús. Vimos primero que en la parábola 1 de las 10 vírgenes encontramos 3 palabras ahí que dijimos que son: conoce a Jesús. Ese es el primer paso que necesitamos para poder saber que vamos a estar preparados para cuando Jesús regrese por su iglesia y no quedarnos aquí durante la tribulación. Ahora veamos la parábola 2, que es sobre los talentos, y ahí veremos también las siguientes 3 palabras que son: sirve a Jesús. Mateo 25, 14 al 30 dice: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, y al último
una bolsa de plata, que en otras versiones dice talentos. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió solo una bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí lo escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios y le dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esa pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el segundo siervo, que había recibido las 2 bolsas de plata, y le dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir, o 2 talentos, y he ganado 2 más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: Siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogí lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: Quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que hacen nada, se les quitará aún por poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Vamos a hacer una pausa aquí, que creo que es importante porque es el mismo lugar que estaba hablando en el programa pasado, donde las vírgenes estaban no preparadas, las 5 vírgenes que no estaban preparadas, y cuando regresaron con el aceite, que ya había venido el novio, y tocaron la puerta, que se había cerrado con llave, como podemos leer en el versículo, le está diciendo: no las conocí, y fueron arrojadas, ¿verdad?, igualmente a ese lugar donde hay llanto y rechinar de dientes. Quiere decir que ese lugar, si tú lees la palabra, se refiere al Hades, al infierno. Entonces es algo bastante severo lo que estamos viendo cuando no usamos o no entendemos correctamente lo que Dios nos da y somos buenos administradores de la salvación que Jesús nos ha dado. Así que veamos las siguientes 3 palabras. Sirve a Jesús. Las primeras 3 eran conoce a Jesús. Ahora es sirve a Jesús. Y ahí vamos 6 palabras, ¿verdad? Y en una encuesta de Barna, la empresa que hace encuestas aquí en Estados Unidos, que es muy conocida, dice: si se observan algunos de los elementos dominantes en la mente y el corazón de los estadounidenses hoy en día, tal como lo dice la encuesta, la mayoría de las personas creen que el propósito de la vida es sentirse bien con uno mismo. La verdad, el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios y expandir su reino. Eso es realmente el propósito que debemos de tener. La oración del Señor nos dice en la palabra, dice: tuyo es el reino y tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sirvo a tu reino por el poder y por tu gloria, y debe de ser una oración diaria. Esto es lo que debemos de hacer en el corazón y el propósito que tenemos que tener como cristianos. Y vemos que aquí en la encuesta de Barna estamos diciendo como cristianos que el objetivo es sentirme bien. Y eso es lo que la cultura nos está enseñando, que cualquier cosa que tú y yo hagamos que no nos haga sentir bien, no queremos hacerla. Y eso nos está llevando a un punto donde nos estamos alejando de la palabra de Dios y del concepto puro del cristianismo, que es realmente agradar a Dios y darle toda la gloria a Él a través de su poder. Así que hagamos una pregunta importante. ¿Cuál es el propósito más elevado de tu vida? Quiero preguntarse eso. Y la respuesta correcta sería glorificar a Dios y extender su reino. Tú puedes trabajar para ti o para el Señor.
Y se demuestra con lo que haces, con lo que recibes, como pudimos ver en los talentos que estas 3 personas les había dado el Señor. Debo de tener el siguiente pensamiento como creyente. Todo lo que hago en la vida lo hago como cristiano para glorificar a Dios y extender su reino, sabiendo que todo lo que tengo viene de Dios y que un día me pedirá cuentas por cómo lo usé. Si aceptas esto como verdad, estarás listo, pero si lo resientes, es una importante señal de advertencia de que Jesús no es tu Señor y estás viviendo para ti mismo y no para Dios. Vamos a la parábola número 3, ovejas y cabras. Y aquí vemos las últimas 4 palabras de las 10 que te comenté. Entonces, las primeras 3 palabras es conoce a Jesús, sirve a Jesús, y las últimas 4 palabras son ama a la gente. Veamos lo que dice Mateo 25 del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas respondieron: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o sed y te dimos de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo y en prisión y te visitamos? Y el rey les dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos respondieron: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Veamos estas últimas 4 palabras: ama a la gente. Y yo creo que para mí ha sido en lo personal una prueba fuerte, ¿verdad? Amar a la gente, porque a veces hay gente que te hace daño o hace cosas que te molestan y como que sale lo peor de nosotros. Y aunque nosotros podemos decir que amamos a Dios con todo el corazón y que le entregamos todo, cuando no podemos amar a nuestros hermanos, es una evidencia clara de que el amor de Dios no está en nosotros. Entonces yo te quiero animar a que pienses en esto, porque esto va a reflejar si tú y yo estamos preparados para recibir a Jesús cuando Él venga. Piensa en algunas situaciones o momentos difíciles que hayas pasado en tu vida, donde a lo mejor alguien te hirió o tuviste una confrontación y ese problema aún no lo has arreglado. Te quiero contar una historia que me sucedió a mí hace muchos años. Y una vez teníamos unos muy buenos amigos, mi esposa y yo, y por alguna razón el hombre, que era el esposo, mi amigo, y yo tuvimos un conflicto. Y nos separamos, no lo pudimos arreglar, hablamos un par de veces, pero realmente no se arregló el conflicto y estábamos separados continuamente de ellos. Mi esposa sufrió mucho porque amaba a su esposa como amiga, mis hijos tenían una buena relación con sus hijos, pero porque su esposo y yo no teníamos ya esa relación, dejamos de vernos. Mi esposa continuamente me decía: arregla el problema, Luis, arregla el problema. Extraño a esta persona, nuestros hijos están sufriendo. Y yo decía: sí, un día lo voy a arreglar, sí, un día lo voy a arreglar. Y seguía con mi vida en Cristo, trabajando y todo, sirviendo en la iglesia, pero con ese problema ahí guardado.
En una ocasión, pasó el tiempo, meses, creo que hasta quizá un año, no me acuerdo exactamente el tiempo, pero pasó varios meses, y un día recibimos una noticia que había sufrido la esposa de esta persona, que era nuestro amigo, un accidente en la carretera. Y cuando nos enteramos de eso, pues nos alarmamos, ¿verdad? Porque pues en verdad los amábamos en ese momento, pero no habíamos podido resolver el problema. Y resultó que cuando llegamos al lugar del accidente, ella había muerto. Este fue un golpe terrible, obviamente, para su esposo y sus hijos, ¿verdad? Fue un accidente bastante serio. El esposo no estaba con ellos cuando sucedió el accidente. Y cuando pasó eso, hubo un gran dolor en mi corazón. Y entendí en ese momento qué tan importante hubiera sido arreglar el problema a pesar de los malos entendidos que teníamos él y yo, que no eran suficientes para poder dejar esa relación. Y cómo por no haberlo arreglado, ahora estábamos sufriendo una pérdida tremenda. Cuando yo llegué al funeral de su esposa al día siguiente en el lugar donde pasó el accidente, cuando él me vio y yo lo vi a él, lo primero que hicimos fue abrazarnos y llorar juntos. Y fue un momento de muchas emociones y lamento yo tanto no haber tenido la capacidad y la humildad de seguir tratando de resolver esa situación. Entonces yo te animo, y sabemos que ellos son cristianos y ella está en el cielo y la vamos a volver a ver, pero hasta el día de hoy es una memoria triste y una situación que mi esposa y yo vivimos y que por muchos años fue un dolor muy grande para mi esposa por no haber yo arreglado esa situación. Yo te animo a que no te pase eso. Quizá te ha pasado, pero quizá no. Conozco también muchas personas que han tenido problemas con sus padres, que no los arreglan, con los hermanos, con los tíos, y que ya en el lecho de muerte quieren arreglar el problema para ya es suficientemente tarde. Y eso no es lo que quiere Jesús. Quiere Jesús que amemos a la gente a pesar de los problemas que debemos de tener. El día de hoy, a través de esta lección tan difícil, constantemente estoy tratando de arreglar los problemas si es que se salen con alguna persona, porque siempre va a haber problemas. Recuerda que Jesús no busca gente perfecta, pero gente dispuesta a obedecerlo y a restaurar la vida. Hemos sido llamados al ministerio de reconciliación y a reconciliar gente con Dios y unos con otros. Entonces te quiero animar muchísimo, quiero que pienses en esto y que esto va a ser una clave para saber si tú y yo estamos listos para cuando Jesús regrese. Veamos lo que dice Lucas 6:32 al 38. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganle bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y estarán comportándose verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. No juzgar a los demás, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros ustedes y serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante, derramado sobre su regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Así que una cosa importante es dar, y dar amor inmerecido. Y eso es la gracia de Dios. Y en la medida en que lo hagamos, Dios derramará su gracia y misericordia sobre nosotros. Eso es lo que yo he aprendido y de veras los animo a ustedes a que también demos aún cuando no sentimos dar, porque la gracia de Dios nos va a ayudar a caminar en esos momentos. No podemos separar la forma en que tratamos a las personas de nuestra relación con Dios. Y no podemos esperar que Dios haga por nosotros lo que no estamos dispuestos a hacer por los demás y especialmente por aquellos que no lo merecen. 1 Pedro 3:7, esto es para los maridos. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas,
Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil y en otra palabra dice, en otra versión dice frágil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátela como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Dios toma como algo personal la forma en que tratamos a todas las personas y será parte de cómo seremos juzgados cuando Él regrese. Te quiero hacer estas preguntas. ¿Eres una persona con gracia? ¿Eres una persona amable? ¿Eres una persona que perdona fácilmente? ¿Ayudas a las personas vulnerables y necesitadas? ¿Tratas con respeto a las personas que son diferentes a ti o que están en autoridad sobre ti, espiritualmente, políticamente, étnicamente, del sexo opuesto? ¿Refleja tu actividad diaria en las redes sociales y en las conversaciones privadas el amor y el carácter de Jesús? ¿Amas y respetas al pueblo judío y a la nación de Israel? Mi preocupación para las personas que se dicen que son cristianas y son groseras, críticas o mezquinas o avaras, que quiere decir lo mismo, es muy importante, y eso puede crear una respuesta automática en que si estamos preparados o no para recibir a Jesús cuando Él regrese. Las personas de la parábola de las ovejas y las cabras que no amaron a los más pequeños, al final clamaron a Jesús como Señor, pero Él los condenó al infierno. Hay un pensamiento, quiero hacer aquí una pausa muy clara, que a veces corre en el mundo cristiano y en el mundo secular también, donde decimos que Dios es bueno y que al final Dios nos va a perdonar y que Dios es tan bueno que realmente no importa lo que hagamos, pero que si en el día que estemos con Él, como Él se derramó su amor por nosotros, nos va a perdonar. Tenemos que tener mucho cuidado porque, como acabamos de leer, las personas que no pudieron amar a su prójimo fueron enviadas al infierno. Todos tenemos días malos y cometemos errores. Pero si en general eres una persona egoísta y avara, no estás listo para el regreso de Jesús y necesitas arrepentirte y ponerte bien con Dios. Así que te pregunto una vez más, ¿estás preparado para el regreso de Jesús? Si lo estás, entonces tú conoces a Dios, sirves a Dios y amas a la gente. Te lo voy a repetir una vez más. Conoces a Dios, sirves a Dios y amas a la gente. Espero que te haya gustado este programa, que puedas entender qué tan importante estar preparado para cuando venga Jesús. Los tiempos están pasando rápidamente y cosas están sucediendo que apuntan que la venida de Jesús podría suceder en cualquier momento. Y como estuvimos leyendo en todos esos versículos, será como en los días de Noé y los días de Lot, que la gente estará haciendo su vida normal. Sí habrá conflictos, rumores de guerra, pandemias, etcétera, pero en general la gente se está casando, está haciendo negocios, etcétera. Pero de repente llegará Jesús por su iglesia. Y si tú y yo que nos decimos que somos cristianos, no hemos aprendido a amar a Dios, a servir a Dios y amar a la gente, posiblemente no nos iremos en este rapto.